Y ahora sí, vamos a ir con el último de los videitos. Ya nos queda muy poquito. Y vamos a hablar de la tercera variable o la tercera propiedad que iba a determinar el estado en el que íbamos a encontrar el gas. Y esta es la temperatura. Y la temperatura es muy, muy importante para estudiar el comportamiento de un gas o para modificar el comportamiento de un gas. Yo ya algo les dije al principio del video, no me quería adelantar, pero bueno, ahora les voy a explicar bien cuál es el efecto de la temperatura sobre un gas. ¿Sí? Sabemos que la temperatura es una magnitud que está relacionada, que está relacionada con la energía de un sistema termodinámico. Termodinámico, hablamos del movimiento por efecto de las partículas, el movimiento de las partículas por efecto de la temperatura. ¿Y qué es esto? A ver, ¿cómo se los explico para que quede claro y no confuso? Nosotros cuando veíamos los sistemas materiales veíamos que habían sustancias en tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, que las que estaban en estado sólido eran partículas que estaban quietitas y vibraban en su lugar, que las que estaban en estado líquido se movían un poquito más y se desplazaban entre ellas, pero que estaban muy juntitas, y que las que estaban en estado gaseoso no paraban de moverse y no estaban juntas nunca y no las podíamos juntar y no tenían fuerzas de atracción. Bien, imaginemos lo siguiente. Nosotros sacamos un cubito del freezer, lo dejamos a temperatura ambiente y vemos que ese cubito se derrite, ¿sí? Pasa de estado sólido a líquido, y que si lo calentamos, pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le está pasando a esas partículas? Esas partículas están modificando su comportamiento en función de la temperatura, ¿sí? Cuando esa sustancia estaba dentro del freezer, las partículas estaban tan juntitas, no se movían, que lograban mantenerse unidas en estado sólido. Cuando yo saco esa sustancia del freezer, las partículas se empiezan a mover. ¿Y por qué se empiezan a mover? Porque empieza a aumentar la temperatura. La temperatura aumenta, ¿sí? La temperatura ambiente es muy superior a la temperatura que tengo adentro de un freezer. Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura, las partículas empiezan a adquirir energía. Y esa energía se convierte en energía cinética. Recuerden que la energía cinética es la energía del movimiento. O sea que las partículas empiezan a mover. Por eso la sustancia deja de estar en estado sólido y pasa a estar en estado líquido. Las partículas se mueven más. ¿Y qué sucede si yo caliento ese agua, esa sustancia en estado líquido? Le aplico más energía, le doy más calor todavía. Esa energía térmica se transforma en energía cinética en esas partículas y se mueven aún más todavía, y por eso se vuelve la sustancia gaseosa, porque las partículas empiezan a moverse, a moverse, a moverse cada vez más. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esta imagen de acá? A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. Entonces, en un sistema termodinámico, las partículas se van a mover en función de la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, las partículas se mueven poco o nada, ¿sí? Cuando la temperatura es muy alta, se mueven cada vez más, más y más rápido. Y la temperatura es muy importante entonces cuando hablamos del comportamiento de los gases. Si yo quiero, como les decía al principio del primer video, si yo quiero hacer que los gases se muevan menos y obligarlos a estar juntos, tengo que reducir la temperatura. Si yo reduzco la temperatura de un sistema, esas partículas de gas que se movían como locas van a empezar a moverse cada vez menos. Y si se mueven cada vez menos, tengo más posibilidades de juntarlas y de que estén juntitas y lograrlas cambiar de estado. ¿Se pueden cambiar los gases de estado y volverlos sólidos o líquidos? Por supuesto, ¿sí? A ver, el hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El hielo seco es dióxido de carbono, que nosotros lo conocemos como un gas, en estado sólido, ¿sí? Entonces, todas las sustancias, bueno, no todas, hay algunas que no, por ejemplo, la madera, ¿sí? No, la madera no pasa por estado líquido, sólido o gaseoso. Y eso sucede porque requiere tanta energía
poder separar las partículas que forman la madera, que son unas moléculas muy, pero muy grandes, requiere tanta energía separar esas moléculas que se termina prendiendo fuego, ¿sí? La energía es tan alta que se genera una combustión. En cambio, en cambio, hay un montón de otras sustancias que sí pueden pasar por todos los estados. Lo que hacemos es, para que las sustancias cambien de estado, entre otras cosas, lo más importante, lo que más se usa o lo más habitual es modificar la temperatura. Si yo, como resumen de esto, si yo aumento la temperatura, estoy aumentando la energía de las partículas. Las partículas se mueven más y más. Si yo bajo la temperatura, estoy reduciendo la energía de las partículas y hago que se muevan cada vez menos. O sea, a mayor temperatura, las sustancias van a pasar a estados líquidos y gaseosos. A menor temperatura, van a pasar de estados gaseosos a líquidos sólidos, ¿sí? En función de cuánto las bajemos. Bien, la temperatura también tiene unidades de medida, ¿sí? La que todos conocemos es la unidad de medida Celsius, que el Celsius se la conoce como los grados centígrados, que es los que usamos habitualmente nosotros para medir absolutamente todo, ¿sí? La temperatura del cuerpo, la temperatura del ambiente, siempre lo medimos acá en Argentina en grados centígrados. En cambio hay países que usan, por ejemplo, los grados Fahrenheit. Estados Unidos es uno de los pocos países que usa esta unidad de medida de la temperatura. Pero en química o en física, la unidad que se usa es el Kelvin. Y vamos a conocer un poquito las tres unidades de medida y por qué se establecieron estas unidades de medida. Bueno, con respecto a la escala Celsius, bueno, el que estableció estas unidades de medida es Anders Celsius. Si bien después se modifica, a veces las escalas se modifican un poquito, en el caso, por ejemplo, de Celsius, él definió que 0 grados tenía que ser la temperatura, en realidad, a ver, él definió 0 grados y 100 grados para el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Pero él lo hizo al revés. Él decía que a 100 grados el agua estaba congelada y a 0 grados hervía. Después eso se modificó. Pero bueno, fue Celsius el que estableció que el 0 y el 100 eran los puntos en los cuales el agua hervía y el agua se congelaba. Y en función de eso después dividió la escala, ¿sí? Dividió la escala en los términos, en los puntos intermedios o en los superiores o en los inferiores. Bien, entonces de acá surge la escala Celsius, de la temperatura a la que se congela el agua y de la temperatura a la que hierve el agua. Los grados Fahrenheit son algo parecido, ¿sí? A los grados Celsius, pero lo que hizo, Daniel Fahrenheit, que fue el que estableció esta escala, que también después sufrió algunas modificaciones, es establecer que el 0 grado no era para una mezcla de hielo, agua y sal. Si yo mezclaba proporciones iguales de hielo, agua y sal y medía la temperatura, él establecía que lo que marcara el termómetro en ese momento era el equivalente a 0 grados centígrados, ¿sí? Y en función de eso estableció su escala. Por lo tanto, a 32 grados iba a hervir el agua, y se iba a congelar el agua, o el agua iba a pasar de estado sólido a líquido, y a 212 grados iba a hervir el agua. La equivalencia entre los grados centígrados y los Fahrenheit es que 100 grados centígrados equivalen a 180 grados Fahrenheit. Ustedes pueden ver en este termómetro cómo cómo es la equivalencia entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius, ¿sí? Los 0 grados Celsius o los 0 grados centígrados son los 32 grados Fahrenheit que estableció Gabriel como la temperatura a la cual el agua pasaba de estado sólido a líquido o líquido a sólido. Y bueno, nada, ¿por qué? Porque el cero de Fahrenheit, como les dije antes, estaba establecido en el punto de congelación, en un punto en el cual teníamos una solución
con iguales partes de hielo, agua y sal, que estaría más por debajo, o sea, serían menos grados centígrados. En el caso de los grados centígrados serían valores negativos, ¿sí? Bueno, de todos modos la escala Fahrenheit no le vamos a dar mucha importancia más que saber que existe y tener la idea de las equivalencias por si alguna vez necesitamos conocerla, porque no vamos a trabajar con los Fahrenheit, vamos a trabajar con los Kelvin. Sí es muy importante conocer la equivalencia entre Kelvin y grados centígrados, porque como en Argentina medimos todo con grados centígrados, cuando tengamos que pasarlo después a Kelvin para hacer alguna ecuación física o química, tenemos que conocer cuál es la equivalencia. Bueno, la escala Kelvin la diseñó William Kelvin. ¿Y dónde estableció el cero? Recuerden que el 0 de Celsius era el punto de congelación del agua, el 0 de Fahrenheit era el punto de congelación de una solución de hielo, sal y agua, y el 0 de Kelvin era el punto, era la temperatura más baja, era el cero absoluto, ¿sí? La temperatura más baja obtenida en un sistema macroscópico. O sea, él midió la temperatura de todos los sistemas. Cuando logró medir la temperatura más baja que se pudiera medir en un sistema macroscópico, él consideró que ese era el cero, ¿sí? Por lo tanto, los 0 grados centígrados, por lo tanto, los 0 grados Kelvin son los 273 grados centígrados bajo cero. ¿Estamos? El cero absoluto, que es el cero, que es la temperatura más baja que se ha podido medir, equivalen a 273 grados bajo cero. ¿Sí? Cada vez que tengan que hacer una equivalencia con Kelvin, van a sumar o restar 273 grados centígrados. ¿Sí? Entonces a los grados centígrados les tienen que sumar le tienen que sumar 273 para que les den los grados Kelvin. ¿Sí? Igual esto lo vamos a repasar cuando hagamos los ejercicios, pero bueno, yo ya quiero que vayan sabiendo que tienen que aprenderse estas equivalencias. Y bueno, ya terminamos acá. La clase que viene, no sé si leen rapidito, no se los quiero mostrar porque lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a empezar con las leyes de los gases. Vamos a ver cuáles son estas leyes, cómo se comportan, cómo es la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de los gases, cómo varían los gases cuando yo modifico alguna de esas variables. Pero antes de empezar con eso y antes de dejarlos, les voy a mostrar en un próximo videíto una modelización para que puedan ir entendiendo un poquito todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Así que los espero en el último video, es cortito y es una modelización, van a ver que es más divertido, ¿sí? Así que bueno, nos vemos.